So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Stock up and save big on shoes, tops, dresses, accessories, and more must-haves for summer. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Hoy vamos a sumergirnos en un tema poderoso y trascendental, el poder de Dios a través de su palabra. Vamos a explorar juntos los 7 poderes extraordinarios que la palabra de Dios tiene y cómo puede transformar nuestras vidas de maneras asombrosas. Pero antes de empezar, pensemos un momento en lo que acabamos de leer en Juan 1:1. Este versículo nos dice algo increíble, que la palabra no solo está con Dios, sino que es Dios. Esto nos da una idea de lo profundo y significativo que es entender el poder de la palabra de Dios. A lo largo de este video, vamos a desglosar cada uno de estos 7 poderes con mucho detalle. Cada sección estará dedicada a explorar cómo la palabra de Dios actúa en nuestras vidas, cómo puede guiarnos, fortalecernos y transformarnos en personas nuevas. Queremos que este video no solo sea informativo, sino también inspirador y aplicable a tu vida diaria. Nos vamos a sumergir en historias bíblicas, testimonios reales y reflexiones profundas que nos ayudarán a entender mejor cómo estos poderes pueden manifestarse en nuestra vida. Así que, siéntate cómodo, toma tu Biblia si la tienes a mano y prepárate para un viaje espiritual que puede cambiar tu vida para siempre. Vamos a comenzar con el primer poder de la palabra de Dios, el poder de la creación. Para entender este primer poder, volvamos al principio de todo, al Génesis. En Génesis capítulo 1, versos 1 al 3, leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¡Wow! Aquí vemos el poder creativo de la palabra de Dios en acción. Dios no necesitó herramientas, materiales, ni tiempo para crear el universo. Simplemente habló, y las cosas comenzaron a existir. Esto nos muestra que la palabra de Dios tiene la capacidad de crear algo de la nada. No es solo una idea abstracta, es una fuerza poderosa y tangible que da forma y existencia a todo lo que conocemos. Imagina por un momento el vacío total, sin luz, sin vida, solo oscuridad absoluta. Y de repente, Dios dice: sea la luz. Y la luz apareció, inundando todo con su brillo. Este acto de creación es un testimonio del poder supremo de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy en día? A veces, nuestras vidas pueden sentirse como ese vacío, desordenadas, oscuras, sin propósito. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios hable a nuestras vidas, puede traer luz y orden a nuestro caos. La misma palabra que creó el universo puede crear esperanza, dirección y significado en nuestras vidas. Déjame compartirte una historia personal. Conocí a alguien que estaba pasando por un momento muy oscuro en su vida. Se sentía perdido, sin dirección, y como si todo estuviera desmoronándose a su alrededor. Un día, decidió abrir la Biblia y leerla. Comenzó con el libro de los Salmos y poco a poco, las palabras que leía empezaron a tener un efecto en su vida. Empezó a encontrar consuelo, esperanza y claridad. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero a medida que seguía sumergiéndose en la palabra, su vida comenzó a transformarse. La oscuridad se disipó y encontró una nueva dirección.
La palabra de Dios tiene ese poder. Puede crear nueva vida y esperanza donde antes no había nada. Puede transformar situaciones imposibles y traer soluciones que nunca habríamos imaginado. Así que, cuando te sientas perdido o desanimado, recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de la creación. Permítele hablar a tu vida y verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Vamos a adentrarnos en el segundo poder de la palabra de Dios, el poder de la transformación. Uno de los aspectos más asombrosos de la palabra de Dios es su capacidad para transformar vidas. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La transformación. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Es un tema central en la Biblia. No se trata solo de pequeños cambios superficiales, sino de una renovación completa de nuestra mente y corazón. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y realizar cambios que ninguna otra cosa puede lograr. Pensemos en la vida de Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, conocido por su dureza y su deseo de erradicar la nueva fe. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y su vida cambió radicalmente. De ser un perseguidor, pasó a ser uno de los más grandes defensores y apóstoles del cristianismo. Esta transformación no fue solo un cambio de opinión, fue una renovación total de su vida y propósito, impulsada por la palabra y el poder de Dios. Pero la transformación que la palabra de Dios puede traer no se limita a personajes bíblicos. Ocurre en la vida de personas comunes y corrientes todos los días. Piensa en aquellos que han luchado con adicciones, ira, desesperanza o cualquier otra lucha personal. Cuando se exponen a la palabra de Dios, comienzan a experimentar un cambio profundo. La Biblia actúa como un espejo que refleja no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos llegar a ser a través de la gracia de Dios. Una amiga mía, por ejemplo, pasó por una época de mucha angustia y ansiedad. No encontraba paz en ningún lugar y todo parecía ir mal. Decidió empezar a leer la Biblia de manera regular, no solo como una obligación, sino buscando realmente escuchar lo que Dios tenía para decirle. Poco a poco, su ansiedad comenzó a disminuir. Las promesas y enseñanzas que encontraba en las Escrituras le daban una nueva perspectiva, renovando su mente y llenándola de paz y confianza en Dios. La transformación no es siempre instantánea, a veces es un proceso gradual, pero la palabra de Dios es constante y fiel, y su poder transformador nunca falla. Es como una semilla que, al ser plantada en el corazón, empieza a crecer y a dar fruto con el tiempo. Así que, si sientes que necesitas un cambio en tu vida, no busques soluciones rápidas y pasajeras. Acércate a la palabra de Dios. Permítele transformar tu mente, tus pensamientos y tu corazón. Verás cómo, poco a poco, tu vida empieza a alinearse más con la voluntad de Dios y experimentarás la paz y la alegría que solo Él puede dar. Ahora vamos a explorar el tercer poder de la palabra de Dios, el poder de la sanación. El poder de la palabra de Dios para sanar es algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. En el Salmo capítulo 107, verso 20, leemos: «Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina». Este versículo encapsula la increíble capacidad que tiene la palabra de Dios para traer sanidad y restauración a nuestras vidas. La sanación puede ser física, emocional y espiritual. En los Evangelios vemos numerosos ejemplos de Jesús sanando a los enfermos con solo una palabra. En Mateo 8:8, el centurión romano le dice a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue. Con una sola palabra de Jesús, el siervo del centurión fue sanado instantáneamente. Pero la sanación que ofrece la palabra de Dios no se limita a los tiempos bíblicos. Hoy en día muchas personas han experimentado sanidad a través de la fe y la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es una fuente viva de poder y sanidad que sigue actuando en nuestras vidas. Permíteme compartir una historia personal. Conozco a una mujer que estaba pasando por un tiempo muy difícil debido a una enfermedad crónica. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero la situación no mejoraba. Un día, decidió que iba a comenzar a leer la Biblia con un enfoque diferente, buscando en ella palabras de sanidad y promesas de Dios. Se sumergió en las Escrituras, especialmente en pasajes que hablan de la sanidad divina, como Isaías 53:5 que dice: «Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». A medida que leía y oraba con fe, comenzó a notar pequeños cambios en su salud. Su espíritu se fortaleció, su esperanza se renovó y con el tiempo, Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, Onabotulinum Toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. su cuerpo también empezó a sanar. No fue un proceso instantáneo, pero sí uno constante y sostenido por la fe en la palabra de Dios. Hoy, ella testifica que, gracias al poder de la palabra de Dios, ha experimentado una sanidad completa y ha recuperado su vida. La sanación también puede ser emocional y espiritual. Muchas veces llevamos heridas en nuestro corazón que son invisibles pero muy reales. La palabra de Dios tiene el poder de sanar esas heridas profundas. En el Salmo 34:18 se nos dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Cuando nos sentimos heridos, abatidos o desesperados, podemos acudir a la palabra de Dios y encontrar consuelo y sanidad. ¿Te sientes herido física, emocional o espiritualmente? Te animo a que te acerques a la palabra de Dios. Lee las Escrituras con un corazón abierto, buscando su sanidad y su paz. Permite que sus promesas llenen tu vida y confía en su poder para sanar cualquier herida que tengas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y su poder para sanar es tan real hoy como lo fue hace miles de años. Ahora, avancemos y exploremos el cuarto poder de la palabra de Dios, el poder de la sabiduría. La sabiduría es una de las bendiciones más valiosas que podemos recibir, y la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría divina. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, se nos dice: «Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia». La sabiduría de la palabra de Dios no es solo para conocimiento teórico, es práctica y aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Nos guía en la toma de decisiones,
en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra vida espiritual. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, encontramos principios eternos y verdades profundas que nos ayudan a navegar por los desafíos de la vida con discernimiento y claridad. Piensa en el rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. En Primera de Reyes 3, versos 9 al 12, leemos cómo Dios se complació con su petición y le concedió una sabiduría sin igual, además de riquezas y honor. La sabiduría de Salomón provenía directamente de Dios, y sus escritos, especialmente en Proverbios y Eclesiastés, siguen siendo una fuente invaluable de consejo y guía. Déjame contarte una historia de un amigo mío que experimentó el poder de la sabiduría a través de la palabra de Dios. Este amigo estaba enfrentando una decisión crucial en su vida profesional. Tenía 2 ofertas de trabajo, ambas muy atractivas, pero no sabía cuál elegir. Se sentía confundido y no quería tomar una decisión apresurada que pudiera afectar negativamente su futuro. Decidió dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia, buscando guía y sabiduría divina. Una mañana, mientras leía el libro de Santiago, se encontró con el versículo 1:5 que dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo le habló profundamente. Decidió pedirle a Dios sabiduría con fe y esperar pacientemente su respuesta. En los días siguientes, comenzó a notar una claridad inesperada en su mente. Las cosas que antes parecían confusas empezaron a tener sentido. Sintió una paz interior que lo guió a tomar la decisión correcta, una decisión que resultó ser la mejor para su carrera y su vida personal. Atribuye esta claridad y discernimiento al poder de la sabiduría que encontró en la palabra de Dios. La sabiduría de la palabra de Dios no solo nos ayuda en decisiones importantes, sino también en nuestra vida cotidiana. Nos enseña a ser pacientes, a tratar a los demás con amor y respeto, a manejar nuestras finanzas sabiamente y a vivir de una manera que honre a Dios. Proverbios 3, versos 5 y 6 nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Si te encuentras en una situación en la que necesitas sabiduría, te animo a que busques en la palabra de Dios. Lee, medita y ora por entendimiento. Dios promete darnos sabiduría abundantemente si la pedimos con fe. Deja que su palabra ilumine tu camino y te guíe en cada paso que des. Sigamos adelante y exploremos el 5º poder de la palabra de Dios, el poder de la fe. La fe es fundamental en nuestra vida espiritual, y la palabra de Dios es la fuente de la fe. En Romanos 10:17 leemos: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Este versículo nos muestra que nuestra fe crece y se fortalece a través de la escucha y el estudio de la palabra de Dios. La fe no es solo creer en algo sin evidencia, es confiar plenamente en Dios y en sus promesas. La palabra de Dios está llena de historias de personas cuya fe fue probada y fortalecida, y estas historias nos sirven como ejemplos y motivación. Al leer la Biblia, encontramos innumerables testimonios de fe que nos inspiran y nos desafían a confiar más en Dios. Piensa en la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, aunque en ese momento no tenía hijos, y tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. A pesar de las circunstancias, Abraham creyó en la promesa de Dios. En Hebreos 11, versos 8 al 12, vemos cómo su fe le llevó a obedecer a Dios y esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa. Finalmente, Dios cumplió su promesa, y Abraham se convirtió en el padre de Isaac, y a través de él, de muchas naciones. La fe de Abraham fue una fe probada y refinada, y su historia nos enseña que confiar en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, es siempre la mejor decisión. La palabra de Dios
nos da ejemplos concretos de cómo la fe puede mover montañas y cambiar situaciones aparentemente inamovibles. Déjame compartir una historia personal sobre el poder de la fe a través de la palabra de Dios. Conocí a una pareja que estaba enfrentando una situación financiera muy difícil. Las deudas se acumulaban y parecía que no había salida. Decidieron que en lugar de dejarse llevar por la desesperación, iban a confiar en Dios y buscar su guía a través de la lectura diaria de la Biblia. Encontraron consuelo y fuerza en versículos como Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo se convirtió en su ancla y empezaron a ver su situación a través de los ojos de la fe. Poco a poco, tomaron decisiones financieras más sabias, encontraron oportunidades inesperadas y finalmente lograron salir de sus deudas. Atribuyen su recuperación financiera al poder de la fe que encontraron en la palabra de Dios. La fe que proviene de la palabra de Dios no solo nos ayuda en momentos de crisis, sino que también nos da la confianza para vivir diariamente con esperanza y propósito. Nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Si te encuentras luchando con dudas o incertidumbres, te animo a que busques fortalecer tu fe a través de la palabra de Dios. Lee las promesas de Dios, medita en sus historias de fidelidad y deja que su palabra transforme tu perspectiva. La fe es un regalo precioso que nos permite vivir con seguridad y esperanza, sabiendo que Dios está en control y que sus promesas son verdaderas. Ahora vamos a explorar el sexto poder de la palabra de Dios, el poder de la protección. Uno de los aspectos más reconfortantes de la palabra de Dios es su promesa de protección. La Biblia está llena de versículos que nos aseguran que Dios está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos en medio de las adversidades. En el Salmo 91, encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este salmo es un recordatorio constante de que, cuando confiamos en Dios y nos refugiamos en su palabra, estamos bajo su protección. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, protegiéndonos de todo mal. Piensa en la historia de Daniel en el foso de los leones, registrada en el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, pero debido a su fe y confianza en el Señor, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso. Esta historia no solo demuestra el poder de la protección divina, sino también cómo la fe y la confianza en la palabra de Dios pueden librarnos de situaciones peligrosas. Permíteme compartir una historia personal sobre la protección de Dios a través de su palabra. Conozco a una familia que se enfrentaba a una situación muy peligrosa debido a la violencia en su comunidad. Vivían con miedo constante, temiendo por su seguridad. Decidieron unirse como familia en oración y estudiar la Biblia juntos, buscando consuelo y protección en la palabra de Dios. Encontraron gran fortaleza en versículos como el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo les dio una nueva perspectiva y una sensación de paz, confiando en que Dios estaba con ellos. Poco a poco, vieron cómo su comunidad comenzó a cambiar, y aunque las circunstancias no mejoraron de inmediato, sintieron una paz y una protección que solo podía venir de Dios. Hoy testifican que, aunque hubo momentos difíciles, nunca se sintieron abandonados y siempre encontraron refugio en la palabra de Dios. La protección de Dios no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos en ellos. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que Él está con nosotros, protegiéndonos y guiándonos a través de cada desafío. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora vamos a explorar el séptimo poder de la palabra de Dios, el poder de la guía. La vida está llena de decisiones importantes y caminos inciertos. En esos momentos necesitamos una guía confiable y segura, y la palabra de Dios es precisamente eso. En el Salmo 119, verso 105, encontramos una afirmación poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos guía en la dirección correcta. Cuando pensamos en la guía de la palabra de Dios, es útil recordar cómo el pueblo de Israel fue guiado por Dios a través del desierto. En Éxodo 13, versos 21 y 22, leemos: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta imagen de la nube y el fuego nos muestra cómo Dios desea guiarnos constantemente, de día y de noche, a través de su palabra. Déjame contarte una historia de una amiga mía que experimentó el poder de la guía de Dios a través de su palabra. Ella estaba en un punto crucial de su vida, enfrentando decisiones importantes sobre su carrera y su futuro. Se sentía abrumada y sin dirección. Decidió buscar la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Pasó tiempo meditando en las Escrituras, especialmente en el libro de Proverbios, que está lleno de sabiduría práctica. Un versículo que la impactó profundamente fue Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo le recordó que, aunque no entendiera todos los detalles de su futuro, podía confiar en que Dios la guiaría y enderezaría su camino. A medida que continuaba buscando la guía de Dios, comenzó a notar pequeñas señales y confirmaciones que le indicaban la dirección correcta. Finalmente, tomó una decisión que resultó ser la mejor para ella, y siempre agradece la claridad y la paz que encontró a través de la palabra de Dios. La guía de la palabra de Dios no solo se aplica a grandes decisiones, sino también a las situaciones cotidianas. Nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a tratar a los demás con amor y justicia, y a enfrentar desafíos con sabiduría y confianza. En Santiago 1:5 se nos dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.